Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 17 de Cómo hacerlo todo mal con Jacobo Córdoba y Lilian Córdoba. Hoy vamos a estar explorando los misterios de la física cuántica, desde Borges hasta Cerati. Pasando por qubits, onda partículas, los primeros 3 minutos del universo, el aquí y el ahora. Buenos días, nosotros somos el equipo A y vamos a hablar sobre la mecánica cuántica. El equipo está conformado por Jacobo Córdoba y por Lilian Córdoba. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero. Bueno, compañeros, a mí me tocó hablar de la mecánica cuántica y Jorge Luis Borges. ¿Por qué escogimos este tema? Yo te voy a dar mi versión y tú me vas a decir, no sé si lo que opinas o lo que sea. Digamos, hasta este punto de esta generación, de esta realidad que es este podcast, este episodio de hoy, ¿cómo llegamos aquí? Resulta que yo te conté que nuestro primo Georgis, que es médico y que hizo toda una travesía con todo lo que pasó con Venezuela por Brasil y llegó a Uruguay y bueno, ahora acaba de terminar otra especialización en medicina y no sé qué del hígado, que coincide con nuestro primer episodio. Este, él dijo que le había gustado el podcast. Es correcto. Y que él también tenía la idea de hacer un podcast y yo le dije, obviamente tienes que hacerlo. Y tú dijiste, me encantan las conversaciones con Georgis, que es nuestro primo, porque siempre hablamos de Borges. Sí, es cierto, es totalmente cierto. Entonces, en ese momento, yo me Ajá. acordé de uno de los que son para mí el cuento más impresionante de Borges, porque Borges, dentro de su persona, y bueno, Jorge Luis Borges es un escritor argentino que ha sido para mí uno de los mejores escritores del mundo, es mi escritor favorito, me encanta. Y uno de sus cuentos que más me gusta es el de los jardines, de los senderos que se bifurcan, porque introduce en la literatura, bueno, o más bien lo expresa de una forma monumental, una idea que luego en la mecánica cuántica resultó ser cierta, que es la superposición cuántica y cómo la materia existe en estos mundos cuánticos. Entonces, claro, ese cuento a mí me encanta mucho, que se llama El Jardín de los Senderos que se bifurcan, porque además Gustavo Cerati, en su disco Bocanada, le dedica 2 canciones a este cuento y también a la mecánica cuántica. Entonces resulta que además encontré que un físico, el nombre O del sea, físico, por ejemplo, ya, para poner, ahora en español, digamos, Jorge Luis Borges, que es uno no sé quizás cuál será lo más conocido de Jorge Luis Borges, o para el mundo, porque de pronto hacia la parte más sur, o es más, no sé ni siquiera si actualmente muchos argentinos conocerán quién es Jorge Luis Borges y el impacto, ¿no? Porque él vivió en la época de, ¿cómo se llama? De los años 40, ¿no? No, y pero lo digo no por pesada, sino que creo que no, en no. un momento tuve una conversación con algunas personas, con alguien de Argentina y les mencioné a Borges y era así como que, no, Yo he o sea, conocido a 3 argentinos que ninguno conoce a Borges en mi trabajo de Flexiana. ¿Ves? bueno. Entonces, y es verdad. ¿Ves? Entonces ahora se los vamos a presentar en Claro. este podcast. Si usted no conoce a Borges, se lo vamos a presentar. Y Pero Cerati sí saben quién es, ¿no? bueno, tú sabes que siempre hay de estos retos virales en internet y personas que han ido así con 2 fotos, una de Cerati y una de Bad Bunny, a preguntarle a la gente cuál es. Y muchas personas tampoco conocen a Cerati. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y murió en Ginebra en junio de 1986. Yo tenía 2 añitos. Entonces, Jorge Luis Borges, él es un escritor, poeta, ensayista y traductor argentino. ¿Ves? No escribía novelas porque decía que era una pérdida de tiempo. Le gustaba escribir más un cuento que hablase sobre un libro, como si ese libro ya estuviera escrito y así ahorrarse tener que escribirlo. Sus 2 libros más conocidos, Ficciones y Artificios y El Aleph,
publicados en la década de 1940, son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes como los sueños, los laberintos, las bibliotecas, los espejos, los autores ficticios y la mitología europea. Y de verdad mi recomendación para este episodio, para cada uno de mis oyentes, para cada uno de ustedes, es que puedan disfrutar de este cuento, al menos, que se llama El Jardín de los Senderos que se bifurcan. A ver, casualidad, hoy cuando estábamos hablando sobre el podcast, porque yo no me acordaba de ese cuento. Yo fui a mi biblioteca y saqué el libro de ficciones de Borges, y entonces cuando se lo comento a Jacobo, porque yo le pregunté, ¿en cuánto tiempo crees que lo pueda leer? Y él me dijo 20 minutos o menos, pero no me tardé 20 minutos. Además que en la mitad me puse a hacer el desayuno y todo eso, lo terminé leyendo como en 34 minutos. .07856. Segundo. Entonces, a ver, claro, quizás para una mente más distraída como la mía, me pareció un poco complicado. Ya en la segunda lectura, es que como cuando ya lo estaba discutiendo con Jacobo, en la segunda lectura es como que empecé a atar los cabos de lo que decía. Y bueno, al final tampoco así fue que lo entendí mucho, pues. Y eso que tengo una capacidad cognitiva importante. Sí, no es un cuento, digamos, de ligera lectura. Sí, yo creo que los 20 minutos fueron realmente poco. Más bien, uno puede ver este cuento como una especie de cubo de Rubik o como un problema de ajedrez. O como una máquina de tortura, o como una cama de clavos. En realidad es un cuento muy estimulante, ¿no? Que tiene... O como un matrimonio a juro. No, señores, no se dejen influenciar, ¿no? Léanlo. Mira, el angelito bueno, el angelito malo. ¿No? Efectivamente, ustedes vieron allí los temas que le gusta a Borges, los laberintos, los espejos, esta clase de juegos que involucran que usted esté atento. De hecho, él clasifica en el prólogo que Lilia me leyó cuando buscó el libro, leyó el prólogo del libro y me dijo que este último cuento, El Jardín de los Senderos que se bifurcan, es un cuento policial. Sí, es decir, exacto. claro. De hecho, claro, y como de estrategia de guerra también. Totalmente. Porque yo el primer párrafo, fue así como, me quedé noqueada, dije, ya va, que la artillería, que necesitaban 1400 piezas de artillería para hacer una emboscada, y ya ahí me perdí. Yo dije, María Corina, ¿dónde está María Corina? Blackwater. Claro, sí. Sí, bueno, porque el texto se ambienta dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El cuento es un cuento que habla sobre un suceso que ocurre durante la Primera Guerra Mundial en el año 1916. Justo, ¿no? Entonces uno además tiene que saber un poquito de lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, que es como, o sea, uno medio sabe lo que pasó en la segunda, pero ya la primera es como muy lejos, además. Además, es como un acertijo el tema policial que presenta allí. Entonces, Jacobo me dijo, ¿no? Siempre he querido hacer un podcast con mi primo Georgie o algo así, o Georgie me encantaban las conversaciones sobre Borges, y trajo a colación que él dijo, es más, ese libro de Borges, que es ese cuento sobre el sendero el camino, El jardín. El jardín de los senderos que se bifurcan. Es la misma, está inspirada una canción de Gustavo Cerati, que era el vocalista de la banda Soda Stereo, una banda muy antigua que conocemos los que somos muy antiguos. Argentina también. Ajá. Y entonces yo dije, en serio, porque a ver, yo presumo que me encanta Cerati y la discografía, etcétera, etcétera. Y dije, yo jamás había escuchado esa canción, y en efecto no la había escuchado. Y se llama, que la pueden buscar en Spotify, los primeros Aquí 3 minutos. Y ahora, aquí y ahora se llama la canción. Entre paréntesis, los primeros 3 minutos. Y está en el libro de Bocanada. En el libro de Bocanada, o sea, que estoy hablando ya quedé loca. En el álbum de Bocanada. Fue grabado en 1999, me parece. Ajá. Entonces, y luego me dijiste, y eso está totalmente conectado con el tema de la mecánica cuántica, que hoy descubrí que es lo mismo que la física cuántica.
¿correcto? Sí, sí, claro, es lo mismo. Ujú, ujú. Y la física cuántica, a su vez, em, estamos un poquito densos, pero quédense ahí con nosotros que los vamos a sacar de esta densidad. Ya verán cómo todo se conecta al final y van a decir, ok, voy a leer el libro. Verán Entonces, cómo todo se conecta al final y adquiere un sentido trascendental. y se van a sentir así como, wow, Como que han resuelto un misterio. El claro, misterio de el los misterio de los senderos, de los caminos que se bifurcan. que se bifurcan. Entonces, si usted, esto va a parecer una cosa así medio esotérica, pero si usted está hoy entre una encrucijada, entre un que tiene que tomar una decisión y eliminar todas las demás, está en el lugar correcto. Está en el aquí y el ahora. Usted que me escucha, debe concentrarse en el aquí y el ahora. Respirar, inhalar. El pasado no existe. Y todos los caminos que usted está ahorita pensando que no, que puede tomar o no tomar, usted los puede tomar todos simultáneamente, al mismo tiempo. Sí, pues usted puede sentir cómo todos los caminos están siendo tomados, pero confluyen luego, confluyen en la realidad que estamos viviendo, ¿no? Esta es la interpretación de Copenhague en la física cuántica. Que ya lo decía bien el dicho, que todos los caminos conducen a Roma. Entonces Claro. ahora podemos ver que ese dicho tiene una base fundamental cuántica. Exactamente. Ahora vean la última conexión que voy a cerrar con el tema de Borges. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires y murió en Ginebra. Y allí en Ginebra está el LHC, el Large Hadron Collisionator. Es No, el colisionador de hadrones en el que están haciendo todos estos experimentos que están confirmando la mecánica cuántica que Borges predijo en su cuento El jardín de los senderos que se bifurca. me acaba de dar un pálpito aquí. Entonces, para que vean lo interesante y lo bonito, ¿no? Rapidito De para que la gente sepa lo que es esa máquina del el el LHC, colisionador. el Large Hadron Mm, Collisionator. ajá, el colisionador de hadrones gigante. Resulta que eso inventaron una cosa que es como, es gigante, por cierto, o sea, es que está debajo de Ginebra, es como decir una cosa de un tren. Yo les voy a hablar en español. Jacobo sí les habla un poquito más técnico. Está como por Adelante. debajo de Ginebra, ¿no? Porque es como, creo que está por subterráneo. Sí, Y está eso subterráneo. está lanzando como rayos de electrones, o sea, y está logrando que ellos a ver, esta es mi versión, ¿ok? Jacobo ya ahorita nos va a confirmar, que es como nosotros le decimos la olla, cuando la gente se metía en la olla o en el pit, ¿cómo es que se dice? En otros países se dice diferente, que es cuando van los grupos De de rock. y se pelean ahí entonces cuando la gente se empieza a pelear igualito, que se empiezan a golpear entre ellos, igualito, pero los electrones. Y eso, bueno, lo están haciendo para poder comprobar un montón de teorías cuánticas que son nuevas de nuestra nueva era, bueno, que echan por la borda todo lo que nosotros sabemos sobre la física y sobre la física, pues, de la vida, la realidad, o sea, no, El universo. el universo. Tiempo y el Entonces, espacio. yo, la última vez que escuché, esto tiene años que lo están desarrollando. Sí. Y una de las cosas que he escuchado es que podría generar un agujero negro. De hecho, sí, pues es dentro de las posibilidades de lo que se estaba estudiando. Decían que podían existir micro agujeros negros allí en estas colisiones, ¿no? Porque lo que hacen es que toman partículas elementales y las empiezan a acelerar. Las empiezan a acelerar en esta tubería que es gigante, que es como un hipódromo de los electrones. Entonces, estos electrones los empiezan a adelantar y acelerar con magnetos y campos eléctricos. Y en la medida que el electrón avanza y se acerca más a la velocidad de la luz, empieza a descomponer su materia y se empieza a transformar en energía. Y empieza a transformarse en energía, empieza a transformarse como en un hilo de energía, ya casi sin materia.
Sucede que en sentido contrario están acelerando otro electrón también, otra partícula elemental, no es exactamente un electrón. De ociosa, ¿verdad? Eso es como la gente que pone a pelear a los perros. A la hormiga, a los bachacos. Y en un momento dado, de que están así girándolos en sentidos contrarios, van y los chocan. Y cuando los chocan, esa energía cambia su velocidad y empieza a convertirse en materia. Entonces es como tratar de generar. Como una especie de alquimia. Exactamente. Ellos están tratando de generar lo que ocurrió o lo que se supone que ocurrió en el El Big Big Bang. Bang. Y así saber lo que ocurrió en los primeros 3 minutos del universo. Y por eso la canción de Gustavo Cerati se llama Los primeros 3 minutos. Hemos descifrado el misterio de la canción de Gustavo Cerati. ¿Y dónde murió Gustavo Cerati? En Caracas. ¿Y qué quiere decir eso? Que esto va hasta el final. Ya casi Venezuela, ¿no? Es que tú verás un texto. Ahorita voy a permitirme leer. Realmente murió en Caracas, corrección. Sí, claro. Pero no murió, claro, mentalmente murió en Caracas, sí. Como todos nosotros. No, me gusta que en este podcast a veces desciframos cosas. Por ejemplo, Jacobo anunció que María Corina, que deberían nominarla al Premio Nobel de la Paz. Y ya se está en conversaciones después de eso que María Corina podían anunciarla para el Premio Nobel de la Paz. Después, Lo de Blackwater, hablamos lo de Blackwater. Blackwater, que podíamos recolectar entre los 8 millones de personas. Exactamente. El dinero, ya ahorita acaba de salir una colecta del Blackwater. O sea, Exactamente. nosotros estamos como los Simpsons, que en unos capítulos predecían unas cosas del futuro. Exactamente. Y Los Simpson resulta que ¿quién es el personaje más importante de Los Simpson? Bart. ¿Bart te parece que es el personaje más importante de Los Simpson? Obvio. ¿Y quién más? La mamá. Homero. 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 Imagínate sin Bueno, Homero. la importancia es una cosa relativa. Volviendo a la física cuántica. Lo que pasa es que Homero, ¿por qué le ponen ese nombre Homero a Homero Simpson? Ay, por los griegos, ya empezamos otra vez. ¿Ves? Homero, escucha, Homero, el arquetipo de Homero es el arquetipo del profeta y erudito ciego, ¿cierto? Porque Homero fue el gran poeta griego. La Ilíada. Borges le escribió un cuento a Homero, que es El Inmortal, se llama el cuento. Déjame leerles un fragmento de lo que dice el libro, el cuento de Borges. No, les voy a dejar, realmente no se los voy a dejar, no se los voy a spoilear todo porque quiero que lo lean, ¿cierto? Igual tienen que leerlo como 3 veces para poderle entender. Que se lo diga una vez. Bueno, yo por lo menos fue mi caso. Habrá gente que es más rápida. Y tú dijiste que habían 2 canciones. ¿Cuál es la otra? La segunda es la que le sigue. Aquí ahora los primeros 3 minutos, aquí ahora y después. Ok, escucha, les voy a leer el primer párrafo de la canción que está bellísima. Dice así: sé pequeño, sé una gota en el jardín, sigue el curso de agua que nos lleva donde nunca fuimos, por senderos que se bifurcan, por mundos paralelos. En los primeros 3 minutos se hizo el universo. Precisamente todo está pasando aquí y ahora. ¿Y el otro? Y el otro es, bueno, parte del cuento de Jorge Luis Borges, que cuenta de un señor que es un espía chino en territorio británico. Que apoyaba a los alemanes. Y que apoyaba a los alemanes, exactamente, en la Primera Primera Guerra Mundial. Entonces él decide como huir, ¿no? Porque le avisan que ya descubrieron la operación, que se cayeron y que a otro amigo, a otro espía, ya lo habían dado de baja y que el siguiente era él. Y le mandan como un código en la llamada que él después recuerda y trata de interpretar, porque no es que se lo dicen así. Tú me echaste el cuento, yo leí la historia y yo dije, pero esta no es o sea, ese código yo no lo recuerdo. Bueno, Cerati sí se dio cuenta del código y en la segunda estrofa lo mete. Él dice que este fue el código que le pasaron al espía cuando
cuando lo llaman. Y dice Guau. así, le dice así: la mosca no razona bien, yo le zumbo en sus oídos. Albinos parpadean bajo el sol temido. Un ave rayó el cielo en un trémulo trueno. Y en los primeros 3 minutos se escribió la historia. Bueno, ese fue el mensaje que escucha el... Oh, espérate, déjame buscar el libro rapidito. Ya va. Esto, por supuesto, les cuento, es mi interpretación. Bueno, vamos a ver, aquí tengo el libro. Que por cierto, es un libro que cuando Jacoba me lo recomendó, me dijo, Lili, este cuento y bla, 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 yo fui a buscar y dije, yo tengo ese libro. Y miren quién me lo había regalado, Jacobo, en el 2013. Todo ¿Cómo? ahora no tiene sentido. A ver, ponlo de nuevo, a ver, porfa. ¿Qué fecha fue? El... 6/5/2013. Ajá. Ya. Ok. Es que él dice que él colgó el tubo inmediatamente después, cuando tan pronto él reconoció la voz que le contestó, era la de que le habían contestado en alemán, él colgó. Sí, correcto. O sea, como que esa voz no le debía haber contestado. Ah, eso fue lo que pasó. Tienes toda la Era lo que razón. yo digo. Porque él dijo, yo reconocí la voz de este en alemán, del que me contestó, y colgué inmediatamente, porque ya eso le indicaba a él que lo iban a matar, o sea, a ese que le había contestado en alemán, que era su aliado, y que el segundo venía él. Claro, él cuando le contestaron, no le contestó su amigo, sino le contestó otro. Y él lo reconoció. Y sabía que que ya los estaban persiguiendo. Exactamente. Ujú. Uy, usted sí es inteligente, ¿ah? Mira, me tuviste que venir a explicarme. Se me quemó una neurona ahí. Wow, que ese es pues el tema policial, ¿no? De lo que dice así. Entonces, cierto, tienes toda razón. Ahora sí vamos entendiéndonos todos. Ajá, ¿y la otra letra de Cerati? Bueno, fíjate que aquí dice, ¿ve? En el cuento dice, un pájaro rayó el cielo gris y ciegamente lo traduje en un aeroplano. Y a Eso ese sí, aeroplano, eso sí lo dice él aquí. en el libro, sí, Sí, correcto, sí, él lo dice. Exactamente esa frase. exactamente. Que se conecta con lo que dice ahí Cerati, ¿ves? Que Ajá. dice, este, un ave rayó el cielo en un trémulo trueno, ¿ves? Porque era un bombardeo lo que él estaba esperando, lo que iba a pasar, ¿no? En esa guerra y en ese momento. Yo Pe- necesito feedback de la gente que está escuchando, que nos diga qué está pasando aquí, si estamos aquí todos en la misma página, o bueno, o como estamos en páginas paralelas, que también es válido, ¿no? Debido a la naturaleza de nuestro tema de hoy. Claro, claro. Entonces, sí, porque a veces uno habla cosas a veces que pueden parecer sin sentido, pero yo espero que ustedes también les estén encontrando el sentido, claro. Entonces, hablando un poquito de la física cuántica 101 digamos, yo no sé si la gente obviamente ha escuchado de la física cuántica. A mí me parece un poco impresionante que a estas alturas de lo que ha sido el desarrollo de la física cuántica y todo eso, no sea un tema que mucha gente conozca y que no sea un tema que se hable mucho en las noticias ni todo esto. Entonces, yo nada más quería explicar un poquito qué es la física cuántica o de dónde sale y por qué puede ser tan importante, ¿no? Claro, Entonces, yo lo que entiendo de lo que yo entiendo de la física cuántica, cuando yo empecé a leer sobre la física cuántica fue cuando empecé a leer sobre el posmodernismo, cuando estaba hace, no sé, como 20 años creo ya. ahí Cuento fue que largo. ahí fue tu contacto con un entendimiento de lo que era la física cuántica, cuando empezaste a estudiar el posmodernismo. Claro, exactamente. Entonces, claro, porque la cosa va más o menos así. O sea, cuando, digamos, antes de que la ciencia tuviera un papel tan importante, ¿no? Después de Galileo, después de que hubo ese oscurantismo, ya cuando viene el Renacimiento, pues que Claro,
y déjame hacer una pequeña acotación, ¿no? Que Galileo inicia lo que sería la edad de la ciencia, ¿no? Cuando el método científico empieza a imponerse sobre los dogmas, ¿ves? Porque antes tú tenías que aceptar la realidad porque sí, porque estaba escrita allí y porque eso eran los dogmas y porque eso es lo que había funcionado. Pero Ujú. el método científico dice, ok, yo creo que yo puedo hacer hipótesis, hacer predicciones, hacer experimentos, observaciones y conclusiones. Y si esto no funciona, lo repito y lo repito. Y tratar de encontrar una verdad que fuera reproducible, que se pudiera experimentar y que pudiera sacar conclusiones. Entonces eso cambió nuestra forma de ver el mundo y modeló lo que nosotros, el mundo Y actual. es muy reciente porque, o sea, ni siquiera uno sabía lo que era una célula. La célula se descubre porque inventan el microscopio para poder examinar lo que está más allá. Y eso, ¿no? Sí, perfecto, sí, O los lentes correcto. estos de los microscopios, pues, para poder examinar bien pero antes De se hecho, pensaba ajá, bueno, efectivamente Newton y otros científicos ingleses crean este folleto que se llama em, la Real Sociedad de Londres, donde ellos imprimen esta gaceta de la Real Sociedad de Londres y donde empiezan a hablar sobre el microscopio, sobre lo que ven en el microscopio. Y de hecho existe un holandés que es Leeuwenhoek, que él era vendedor de telas. No sé si me estoy extendiendo mucho, ¿no? Pero no importa. Él era vendedor de telas y él creó el mejor microscopio de la época porque él requería examinar sus telas. Entonces lo que hizo fue que creó una gotita de vidrio y la puso en una forma en que él se acercaba y la gotita le permitía ver, ¿no? Y ese fue un microscopio que él inventó y que luego le escribió a Robert Hooke y Isaac Newton y a todos los que estaban en la Real Sociedad de Londres para que publicaran las observaciones que él había hecho en el microscopio, entre ellos las buenísimo. primeras células. Entonces, claro, Anton Leeuwenhoek. Ahora nosotros aquí vamos a crear la Real Sociedad de cómo hacerlo todo mal. Y ya están abiertas las inscripciones para el que quiera participar, Este es y aquí vamos. nuestro 17º facsímil. O sea, el punto con el posmodernismo y la mecánica cuántica es que cuando la mecánica cuántica empieza a estudiar las cosas cada vez más y más cerca, entonces se da cuenta que el observador no se puede desligar del objeto observado, porque en la medida en que él observa, lo modifica. Exacto. Este Pero fue, eso, aunque eso suena como algo poético o filosófico o psicológico, es realmente físico. Es lo que ellos se dan cuenta a nivel físico. Porque cuando observaban las partículas, se daban cuenta que una misma partícula se volvía onda y se volvía onda eléctrica y materia. claro. Entonces, la situación es Entonces es así, como que tú dices, o sea, llevándolo a extremos más extremos, digamos, o sea, yo que soy materia y estoy hecha de materia en realidad, puedo ser onda eléctrica. claro. Eso es así. Sucede Pero que a nivel cuántico, ya ni siquiera es microscópico esto es ya a nivel cuántico, ¿verdad? Lo que es tu mano son como bits de computadoras, así tal cual la Matrix, ¿me entiendes? Que está en estados de 1 o 0 cambiando simultáneamente, o sea, cuánticamente. Entonces, en el momento en que existe, o sea, justamente como dice Cerati, en el aquí y el ahora, eso colapsa en una realidad. O sea, en el aquí y el ahora existe tu mano, ¿verdad? Pero a la vez son fluctuaciones que van ocurriendo en distintas direcciones, solo que nosotros no podemos verlas. Y estas bifurcaciones en algunos momentos vuelven y se unen. ¿Ves? mm, Y eso es lo que produce que tú creas que hay una mano. ¿Ves? Que esto es un montón de bifurcaciones que se van entretejiendo en el espacio-tiempo. ¿Ves? Eso es lo que sucede. y es lo que este grupo de artistas cinéticos en París, de entre los cuales está Jesús Soto, que es un guayanés ciudad bolivarense, de donde yo soy también, y Jacobo, exploraron eso mismo, pero a nivel de arte. Lo lograban colocar, bueno, de hecho aquí en Miami, en la primera obra de entrada se llama El Penetrable Azul, que está un penetrable azul Sí, aquí, sí, en la entrada del museo, un museo que se llama el Pérez Museum, y a mí eso, bueno, me encanta, me da orgullo, pero bueno, más allá de eso es también que exploraban em,
de qué está llena la materia, o sea, esos espacios que uno ve que están vacíos aparentemente y que de qué están llenos o o cómo eso que tú acabas de decir, las bifurcaciones, cómo cambia. Es más, cuando entras al penetrable, obviamente, ¿sabes? Exploras eso o ellos lo exploraban pues a nivel artístico. Claro, a nivel artístico, él quería representar esta nueva realidad porque era una nueva concepción de ver, o sea, de nuestra existencia, ¿no? Ya no puedes deshacerte de lo que estás estudiando, de la observación, porque tú eres parte del fenómeno. Ustedes son unos fenómenos físicos que están ocurriendo en la realidad, en el aquí y el ahora. Entonces, Entonces, en la como medida que nos observan y observamos Ujú, y de cambiamos a medida que nos observan. Ujú. Es como dice la canción de, ¿cómo es que se llama? De español que canta. Alejandro Sanz. ¿Qué es lo que hago cuando nadie me ve? Cuando nadie me ve. Totalmente, totalmente. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser cuando nadie me ve. Él Ah, está allí también hablando de la mecánica cuántica y el fenómeno de que cuando no lo observas al átomo, ¿verdad? Porque ¿cómo puedes colapsar un átomo, ¿no? La realidad, un estado de un átomo, ¿no? El estado cuántico. Entonces, cuando no lo ves, el átomo o sea, puede estar en uno o en cero, puede ser o no ser, pero en el momento en que lo ves para hacer la observación, él tú decide, colapsas el mm, átomo, lo modificas en un estado y ese estado es lo que está buscando ahorita la electrónica cuántica para hacer los qubits. Ellos quieren utilizar ese estado de superposición cuántica en el que está el átomo cuando nadie lo ve, que puede ser o no ser, para que haga varias operaciones simultáneamente. Esto es el futuro. mm, a ver, ¿cómo fue que se descubrió que el átomo no era como la parte más indivisible de la materia? Bueno, cuando empezaron a explotarlos, así en los colisionadores, empezaron a explotarlos. Ay, no, no, pero no, no, no. Podían y no podían y después dijeron, ya va. Vaya, que hemos hecho una pila de intentos por gusto. Escucha. Y pum, la bomba atómica. Entonces, este caballero, que es el espía, ¿no? Que recoge el teléfono y escucha una voz en alemán y sabe que lo agarraron, él empieza a correr. O sea, él arma un plan y dice, este, no importa que vaya a morir. Yo voy a armar un plan para aprovechar estos últimos minutos, ¿no? Que por eso Cerati le dice ahí, sé pequeño, sé una gota en el jardín, ¿no? O sea, a veces una pequeña acción puede modificar todo el rumbo de lo que sucede. Entonces dice, después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente ahora, siglos de siglos, y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar, y todo lo que realmente pasa, me pasa a mí. Ujú. Esa fue mi parte favorita. ¿Ves? Esa, claro, es un abrebocas de lo que de las reflexiones que te deja haciendo este libro, ¿no? Y Ujú, entonces me puse a investigar a ver si alguien más coincidía conmigo en esto de que me parecía demasiado simétrico lo que estaba ocurriendo con ese cuento de Borges y la mecánica cuántica. ujú, Entonces existe un profesor en la universidad, en el MIT, que está estudiando, se llama Seth Lloyd, y él es, mira, fíjate, en ahora el currículo. Dirige el centro de la extrema teoría cuántica de información. Y en el MIT. Se graduó en Harvard y todo. Entonces, él leyó este cuento de Borges y encontró que sí. MIT, para que sepan, es como la universidad una de las más importantes del mundo y una de las más importantes de Estados Unidos, o la más importante de Estados Unidos en ingeniería. En ingeniería, claro. Para Oh, esto, yo ahí también. So, tam- él dijo cuando leyó el cuento, wow, pero si esto es exactamente lo que estamos estudiando en la mecánica cuántica. Entonces, mira, cuando el científico Seth Lloyd leyó este relato, quedó impresionado por las similitudes con el extraño mundo cuántico que investigaba. Entonces, en 1983, los senderos bifurcados de la vida le abrieron un capítulo sorprendente. Lloyd se encontraba con unos amigos en un jardín de la Universidad de Cambridge cuando se acercó
María Kodama, que era la esposa de Borges, y les dijo, ¿no se dan cuenta de que el autor más grande del planeta está sentado allá sin nadie con quien hablar? Y él dijo, ¿qué? No puede ser. Voy a ir a hablar con, voy a ir a hablar con Borges, ¿no? Y le dijo, mira, yo me di cuenta que este cuento que tú hiciste es La exactamente era lo que... tremenda publicista argentina. Che, ¿no te das cuenta que está sentado allá y es mi esposo y está solo? Entonces él le dijo, oye Borges, mira, esto se parece, ¿no? Es un espejo prácticamente tu relato y lo que está pasando aquí con la física cuántica. Borges le dijo que no, ¿ves? Y bueno, no es sorprendente porque Borges escribió este libro en 1941, en 1940, y fue en 1941 cuando el físico Hugh Everett hablara que en el jardín de los senderos de la física cuántica había una teoría que planteaba que los caminos no elegidos también se recorrían en universos paralelos. Así pues, el jardín de los senderos que se bifurcan inspiró a la mecánica cuántica. Este cuento de No Jorge te Luis Borges, y por eso es mi autor favorito, porque combina todo lo que me gusta. Si les puedo dejar un mensaje en esta tarde, esta mañana, esta noche, en este día, es que a veces una pequeña acción puede traer un inmenso cambio. ¿Ves? Por eso les invito a que se suscriban y le dé like a nuestro video. Esta pequeña opción hará mucho por nosotros y por la cuántica.